Ojalá esa sea nuestra decisión. Una decisión que seguramente ya hemos hecho hace mucho. Y si no, hay que hacerlo. Muy bien, continuamos en esta tarde con nuestro estudio, nuestro pensamiento sobre el Evangelio de Pablo. Y voy a saltear sobre algunas cosas y vamos a considerar, por lo menos entrando un poquito en la edad de la iglesia, habíamos considerado de que estamos en un sentido siguiendo un poco el estudio de las dispensaciones y profundizando en esta edad de la iglesia. El apóstol Pablo, yo pienso, hizo bien claro la diferencia entre la edad de la ley y la edad de la gracia. El trato de Dios con Israel, el judío, y el trato de Dios con todo aquel que cree. Comenzamos en Gálatas capítulo 3, los versos 8 al 16. Gálatas capítulo 3 y los versos 8 al 16. Los Gálatas, por supuesto, era un grupo de hermanos que tenía este problema de no diferenciar, de no entender la diferencia entre la antigua dispensación y esta nueva dispensación en que ellos estaban entrando. Y constantemente los Gálatas estaban queriendo volver al sistema, a la manera de la ley. El verso 8 del capítulo 3 de Gálatas: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el hombre que las hiciera vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. Pablo acá, queriendo hacer la distinción, queriendo establecer esta verdad que era tan importante de la terminación del fin de la ley y del establecimiento de Dios de un nuevo pacto, de un nuevo trato. Y él trae a Abraham, mostrando que Dios había ya, desde antes del tiempo de la ley, dice Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones. Durante el tiempo de la ley, Dios comenzó a tratar con la simiente de Abraham, es decir, con la descendencia de Abraham.
Pero Pablo está mostrando que Dios estaba mirando más allá. En ti serán benditas todas las naciones. Y tu simiente, decía en el verso 16, el cual es Cristo. Nosotros en Cristo, esta simiente de la cual Dios ya habló a Abraham, fue el Señor Jesucristo, y nosotros, porque estamos en Cristo, también participamos de esto. Dios trató con Abraham a base de la promesa, así como Dios trata con nosotros también a base de la promesa y a base de la fe. Luego tenemos la introducción de la ley, pero dice en Romanos 10 y el verso 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. No solamente Cristo es el cumplimiento de la ley, porque también tiene ese sentido, el fin de la ley o el cumplimiento de la ley, sino que es también el fin de esa edad de la ley. En Hebreos queda un poco más claro todavía, Hebreos capítulo 7 y el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, el escritor de Hebreos, yo personalmente pienso que fue el apóstol Pablo, pero dice, queda pues abrogado. Y buscando esta palabra es abolir o revocar una ley que está establecido, pero entra otra ley que anula esa ley previa, queda abrogada, queda cancelada. Y es así que la ley que Dios dio a Moisés, los mandamientos y ese trato de Dios con Israel quedó abrogado, quedó cancelado en Cristo, en la cruz. Podemos leer algunas referencias en Romanos capítulo 7, el verso 7. Vamos a leer primeramente el verso 12, Romanos 7 y el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. En otras palabras, lo que está escrito en la ley es de parte de Dios. Cuando decimos que la ley fue abrogada, cuando decimos que la ley fue anulada, no es que Dios desechó totalmente toda esa ley, toda esa escritura. Nosotros todavía podemos leer el Antiguo Testamento, podemos leer la ley de Moisés y podemos sacar mucha enseñanza para nuestra vida espiritual. Pero tenemos que entender de qué punto de vista estamos mirando. El verso 7 de Romanos 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiese conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley tenía su propósito y hasta el día de hoy tiene su propósito. La ley revela el pecado, pero no tiene ningún poder para hacernos vivir una vida santa y una vida separada. Solamente una relación con el Señor Jesucristo puede hacer esto en nosotros. Cuando nosotros leemos la ley, Pablo en una oportunidad, creo que es escribiendo a los Corintios, dice que ellos cuando leen la ley todavía les queda un velo encima. Leen la ley y no están viendo, no están entendiendo.
Y así también lastimosamente con muchos creyentes. Leen la ley, leen el Antiguo Testamento y no están entendiendo el trato de Dios, porque no lo miran a través de las epístolas del apóstol Pablo. En Estados Unidos hay una nueva tecnología, seguro si no hay ya aquí, va a haber dentro de poco, pero son la tele que viene en tridimensional. Primero ya venía la tele, ¿verdad?, grande, finito así, en vez de la tele grande, y ahora pocos años después ya viene tridimensional. Y podés comprar una tele tridimensional, pero esa tele tenés que tener un lente especial. No tengo idea cuánto sale la tele, no tengo idea cuánto sale el lente. Pero si yo tengo una tele tridimensional y le invito a mi casa, yo me pongo mi lente y voy a ver la tele bien claro, según dicen, ¿verdad? Todavía no tuve la experiencia. Bien claro, bien nítido, y dice que todo está ahí en 3 dimensiones. Se puede ver allá, acá, y acá parece que está encima de uno. Pero si usted no tiene lente para ver, usted no va a apreciar mi tele tridimensional. No tengo uno, pero si tenía, usted no iba a poder apreciar mi televisión de 3 dimensiones, porque usted necesitaría de este lente para poder ver, para ver todo lo que yo estoy viendo. Usted va a ver la tele también, va a ver los movimientos, va a ver la película o el partido, lo que sea. Pero con mi lente yo voy a ver cuando esa pelota está viniendo acá. ¿Me entiende la diferencia? Y es así que muchos están mirando el Antiguo Testamento y las promesas y las instrucciones del Antiguo Testamento sin mirar a través de los lentes de la Escritura de Pablo, sin mirar a través de las epístolas del apóstol Pablo, que nos revela, que nos hace entender cuál es el propósito, cómo es la manera que yo puedo aplicar y comprender el Antiguo Testamento. De ahí muchas falsas enseñanzas, muchos errores en la iglesia concerniente a las promesas de Dios, concerniente al propósito de Dios. Y es una lástima porque el Antiguo Testamento está lleno de enseñanza para nosotros. En preparar estas lecciones, por supuesto, mi enfoque es el Evangelio de Pablo. Pero qué triste de no poder agarrar el Antiguo Testamento y encontrar ahí la riqueza que Dios tiene para nosotros aún hoy, si lo miramos, si lo interpretamos a través de las epístolas del apóstol Pablo, para poder, como ya leímos, de trazar bien la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, los versos 11 al 13, Romanos 10, 11 al 13. Esta es una nueva dispensación de la cual el judío, en aquel tiempo especialmente, no podía ver, no podía comprender cómo es que Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo aquí tomando referencias del Antiguo Testamento y aclarando, mostrando cómo fue o cómo es ahora el trato de Dios.
pero tomando referencias del Antiguo Testamento. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez, el judío leyendo estas porciones, Pablo dijo, le queda un velo encima. El judío miraba esta porción de escritura, leía, pero no comprendía, no entendía. Y Pablo comienza a mostrar esto. Me hace acordar del tiempo en que nació Jesús. Vinieron aquellos magos y comenzaron a preguntar, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y bueno, mandó llamar a los maestros judíos y dice, sí, no hay problema. Acá dice, Belén, Efrata, ahí va a nacer, ahí está. Y no hay ninguna indicación de que un solo judío de ese grupo de religiosos se haya levantado y dicho, mira un poco, viene a preguntar si va a nacer el Mesías, vieron una estrella, ¿será que tenemos que ir a ver un poco qué está pasando? Tenían el conocimiento de la Escritura, podían mirar y leer la Escritura y con toda pompa y con todo orgullo seguramente se presenta delante del rey y le dice, sí, así dice nuestra Escritura. Y los magos del oriente se van corriendo para ver a Jesús y ellos se quedan ahí. ¿Por qué? Porque les queda un velo encima. Y Pablo dice, nos está mostrando, trayendo del Antiguo Testamento y mostrando cómo Dios está haciendo una cosa nueva. Romanos capítulo 11. Y el verso 25, Romanos capítulo 11 y el verso 25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios dio oportunidad año tras año, vez tras vez, trato tras trato, dando oportunidad a Israel de entrar en las cosas de Dios, de andar como Dios quería que ellos anden, una nación santa, una nación separada. Y ellos rechazaron. Y bueno, está el endurecimiento de Israel, y dice ahora Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entra una nueva dispensación en que Dios está tratando con todas las naciones, otra vez con todo aquel. En el capítulo 16 de Romanos, y los versos 25 al 26, Romanos 16, 25 al 26. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Había un misterio, dice, encubierto, un misterio encubierto desde tiempos eternos, pero Pablo dice, ahora ha sido revelado. Esa cosa que no se comprendía, que no se entendía, ahora es revelado. Y esta revelación Dios dio principalmente al apóstol Pablo. Es interesante leyendo el Antiguo Testamento y especialmente considerando la vida de hombres como Moisés y Abraham y muchos más, si podemos tal vez hacer una lista muy grande, de hombres que anduvieron con Dios y conocieron a Dios más allá del trato general de Dios en aquel tiempo. Es decir, la mayoría de la gente podía
entender y llegaba a comprender solamente ciertas cosas. Pero usted, por ejemplo, cuando Dios comenzó a tratar con Abraham y le dice, quiero que salga de este lugar y que vaya a una tierra que yo te mostraré. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice que Abraham salió no sabiendo, pero dice también que él vio una ciudad no hecha de manos. Él era peregrino en esta tierra. Sin embargo, Abraham vio una ciudad no hecha de manos. Dice, teniendo tiempo para volver, no volvió, porque vio una ciudad no hecha de manos. ¿Qué revelación tenía Abraham, este hombre que caminó con Dios? Y miramos y leemos los escritos de David. ¿Qué profundidad tenía este hombre de Dios? Leemos en los Salmos su comprensión de la misericordia y de la gracia de Dios. Su comprensión de un sacerdocio mucho más allá de lo que él veía y de lo que a él se le enseñó. ¿Por qué? Porque aún en ese tiempo y bajo esa dispensación, David tuvo el corazón abierto para poder entender cosas que no estaban reveladas todavía en su tiempo. O tal vez estaban reveladas en cierta medida, pero no plenamente y no abiertamente para todos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de vivir en esta dispensación de la gracia, en donde Dios, por medio del apóstol Pablo, ha abierto la oportunidad para que nosotros entendamos los propósitos de Dios? Los misterios que en otro tiempo estaban escondidos han sido hechos manifiesto. Y Pablo aquí habla inclusive de las escrituras de los profetas, el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo entendemos las cosas que están en el Antiguo Testamento? ¿Cómo nuestros ojos pueden ser abiertos para comprender los propósitos eternos de Dios, aún revelado en el Antiguo Testamento? Solamente a la medida que comprendemos las diferencias de las dispensaciones y miramos las cosas desde el punto de vista de la doctrina del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, los versos 1 al 3. Efesios 3, 1 al 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve. Pablo habla aquí de la dispensación de la gracia de Dios. La dispensación de la gracia de Dios. Y Pablo dice, a mí se me ha dado para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio. Dios mostró estas cosas al apóstol Pablo. Dios eligió al apóstol Pablo. Dios llamó al apóstol Pablo. Y le entregó a él esta dispensación de la gracia de Dios. Y la misma manera en que Pablo recibió por revelación el misterio de esta dispensación, también a nosotros nos es dado por revelación el misterio de esta dispensación. Mirando en general la iglesia hoy, si usted prende la radio, o tal vez, no sé si acá tienen también algún evangelista o algún otro que predica en la tele, comienza a escuchar un poco, un rato,
Qué privilegiados somos, hermanos. No hay nada ahí. Uno a veces le escucha a uno predicar por la radio y te quedas. Es como ir, encontramos un restaurante en Estados Unidos, se llama Fogo do Chão. Y es como ¿cómo es que le llaman acá? Donde el del brasilero que uno puede ir y comer carne asado hasta churrasquería, una churrasquería. Y es como ir en una churrasquería y pedir una galletita o algo, no sé. Habiendo tanta abundancia de la palabra de Dios, habiendo tanta provisión, habiendo tanta revelación a nuestra disposición. Y la mayoría de los creyentes no quieren. Sin embargo, qué privilegiados somos nosotros de que Dios por su gracia de alguna manera y por alguna razón ha tocado nuestro corazón y ha abierto nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro entendimiento para comprender la gracia de Dios. Los misterios que no solamente en otro tiempo fueron escondidos, sino lastimosamente, aún en el día de hoy, están escondidos de la mayoría del pueblo de Dios. No porque no está a disposición. Y en este tiempo en que nosotros vivimos más que nunca, hay medios de estudiar la palabra de Dios. Hay manera, hay oportunidad de estudiar la palabra de Dios. En aquellos tiempos todavía no había la impresora para imprimir cantidad de Biblia. Y Pablo le escribe, no me acuerdo si era a Tito o a Timoteo, dice, cuando vienes, tráeme los rollos. Y hay feroz valija de rollos para traer una porción de la Biblia. Y nosotros tenemos el privilegio no solamente de tener la facilidad en cuanto a tecnología o lo que quiera, pero tenemos la revelación completa que Dios ha dado al apóstol Pablo. Y qué privilegiados realmente somos, hermanos, al hablar con otros creyentes que no son de este mensaje, que no tienen esta comprensión. Qué privilegiados somos, hermanos. No es para estar orgullosos de nosotros mismos, sino que Dios en su gracia y en su misericordia ha abierto nuestros corazones para poder entender, para poder comprender y para poder gozar de las cosas que gozamos. Quiero considerar por un momento el tiempo de transición. No fue cosa fácil para que las personas puedan entender que había un fin a la ley. Aquel sistema que por siglos había estado en vigencia. Ya sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos y bisabuelos y no sé hasta cuántas generaciones habían sido enseñados la ley de Moisés. Y habían procurado tal vez algunos de vivir bajo esa ley y de cumplir en alguna manera esa ley. Y ahora viene una nueva revelación, una nueva dispensación. Y entendemos al leer y al considerar cuidadosamente la palabra de Dios que hubo un tiempo de transición. En el tiempo en que terminó la ley y el tiempo de la gracia comenzó enseguida, no estoy diciendo que no comenzó. Pero había un tiempo de transición en que había cosas que tenían que cambiar. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, los versos 42 al 46. Hechos capítulo 2, 42 al 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo que usted puede darse cuenta enseguida de que aquí hay algunas cosas que nosotros no hacemos hoy. En esta edad de la gracia, en esta edad de la iglesia. En el verso 46 dice cada día en el templo, es decir, el templo judío. Al principio ahí se juntaban y estaban ahí compartiendo la palabra de Dios y orando en el templo judío. Y dice que estos creyentes nuevos tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y se repartían entre ellos, como una gran comunidad de creyentes. Y no sé cuántas veces y en cuántos países ha ocurrido esto. Bueno, ahí está, dice en Hechos, y ese es nuestro Hechos, solemos decir, nosotros mismos a veces decimos que Hechos es nos muestra la manera para la iglesia. Hablamos del Espíritu Santo, vemos ahí la manera del bautismo y muchas cosas. Y algunos han habido siempre los que toman esta porción y dicen, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y vamos a vender todo lo que tenemos y vamos a tener todas las cosas en común nomás. Y yo voy a administrar todo. Todo el bien de ustedes. Y le voy a dar un poquito, alguna migaja un poco de vez en cuando. Bueno, entendemos que para ese tiempo de transición, esto era necesario. Esta era la manera que ellos hacían. Pero muy rápido entendemos que este no es el orden para la iglesia de hoy. Entonces entendemos que había un tiempo de transición. Y es tan importante para nosotros también de entender no solamente de que hubo fin a la ley y estamos en una nueva dispensación de la gracia, sino de entender también que hubo un tiempo de transición, porque muchos toman, tal vez es una porción un poco exagerada de querer implementar esto para esta edad de la iglesia, pero hay cosas que algunos toman de este tiempo de transición, malinterpretan y crean una doctrina errónea. Capítulo 4 de Hechos, verso 32 al 35, Hechos capítulo 4, 32 al 35, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora bien, pienso que aquí hay por lo menos un principio o una idea, ¿verdad?, que está muy lindo. Dice, nadie creía que era suyo propio lo que poseía, sino que se ayudaban el uno al otro. Y ese es un buen principio, una buena manera, ¿verdad? Pero esto era como ya su forma de vida. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos, y ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Otra vez, no hay nada malo
de entender de que hay aún entre los hermanos a veces una persona necesitado, una persona que está pasando por una circunstancia difícil. Y no hay nada malo en que los hermanos o la congregación misma ayude a tal persona para que pueda sobrevivir, para que pueda mantenerse. Pero no es como usando para una manera de vivir para hoy. Hechos capítulo 8 y versos 3 y 4, lo que estoy queriendo notar es este tiempo de transición. Ya Dios, por medio de, usando aquí las circunstancias, comienza a, podemos decir, romper un poco ese tiempo de transición, de cambiar un poco las cosas. Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Y encontramos dos cosas aquí principalmente. Uno es que Dios, usando las circunstancias, comenzó a esparcir la palabra de Dios en todo lado. Pero también encontramos que al ser esparcidos por todos lados, ya no estaban viviendo en comunidad, ya no estaban teniendo todas las cosas en común, sino que ese era para un tiempo de transición que era necesario. Ahora, por causa de la persecución, son esparcidos y llevan la palabra de Dios con ellos. Luego en Hechos capítulo 10 y el verso 28 encontramos la introducción del evangelio a los gentiles. Pedro aquí les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esto fue una cosa un paso muy grande para Pedro, fue una cosa muy difícil para Pedro. También fue una cosa muy difícil para los judíos, de comprender, de entender que Dios estaba juntando un pueblo gentil. Los versos 44 al 45 de Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Estos son gentiles. Y los creyentes de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios está comenzando a mostrar, está comenzando a abrir. Está comenzando a haber un cambio, no solamente en cuanto al mensaje mismo, sino al trato mismo de Dios. Y ahora entran los gentiles. Pero no era cosa fácil, no es que de un día a otro nomás vamos a cambiar esto, sino que de a poco iba cambiando. Y Dios iba estableciendo, ahora hay una cosa nueva, hay un nuevo pacto en vigencia, hay un nuevo trato de Dios en vigencia, y uno tiene que cambiar un poco su manera de pensar. La congregación de Jerusalén se mantuvo en su mayoría judío. En el día de Pentecostés vemos ahí que había judíos de toda parte y prosélitos, es decir, personas gentiles que se habían convertido al judaísmo y estaban en Jerusalén para las fiestas. Y ellos escucharon el mensaje y aceptaron a Jesús. Y vemos ahí en Hechos que había grandes multitudes que aceptaron al Señor. Pero ahora los gentiles están comenzando a entrar dentro de la iglesia, dentro del plan de Dios. La gente está comenzando a ver esto, pero la iglesia, la congregación de Jerusalén se mantuvo en su mayoría judío.
Pedro estableció por el Espíritu Santo que no hay diferencia entre judío y gentil. Ya ahí en Hechos capítulo 10 vemos que Dios trató con él, le mostró claramente, no hay diferencia. Romanos capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo, por supuesto, entra en mucho más detalle y mucho más referencias hay de lo que podríamos considerar. Pero en Romanos capítulo 3 y el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego en Gálatas capítulo 6 y el verso 15. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Pedro comienza a tener esa revelación. Dios comienza a tratar con él y mostrarle que los gentiles también entran dentro del plan de Dios. El apóstol Pablo entra en mucho más detalle, mostrando que Dios ahora está tratando con todo aquel. Y todo esto durante este tiempo de transición para los judíos era muy difícil para ellos aceptar y entender esta cosa que Dios estaba haciendo. Pero Dios estaba haciendo un cambio. Ahora quiero ir a Mateo capítulo 15 y notar el ministerio y la enseñanza de Jesús. Lo que hemos notado hasta ahora es después de la cruz, después que Cristo ya murió y resucitó, ascendió al cielo, el principio de la iglesia y ese tiempo de transición. Pero antes de la cruz, Jesús también anduvo en la tierra y enseñó a la gente. Y vemos que antes de la cruz también hay un pequeño tiempo de transición. Viene Jesús comenzando a enseñar el evangelio del reino. Y otra vez es aquí donde mucha gente se confunde y mezcla, porque no entiende el fin de la ley, el principio de la gracia, y no entiende que había un tiempo de transición. Vamos a leer algunos versos un poquito largo. Mateo 15, 22 al 28. Ustedes conocen bien esta historia. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él, esto es Jesús, no le respondió palabra, y sus discípulos vinieron y le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús vino para, dice, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino como el Mesías. Él tenía un solo propósito. Él sabía que venía para morir en la cruz. Él sabía que ese era el propósito de Dios, ya desde antes de la fundación del mundo. Lo que los judíos entendían era solamente que iba a venir un Mesías que los iba a librar. Y vez tras vez vemos esto en el ministerio de Jesús. Aún entre los propios discípulos, aún después de la resurrección, pensando que Jesús habría de establecer un reino aquí en la tierra. Entonces, en ese carácter de venir como Mesías, Jesús dice: soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Jesús, cuando miró sobre Jerusalén y lloró sobre Jerusalén, habló de que aquellos profetas que venían uno tras otro, a quienes los judíos mataron y apedrearon y de todas maneras rechazaron, Jesús fue el último, podemos decir, profeta que vino al pueblo de Israel, dándole esta última oportunidad. Y vemos aquí esta marcada diferencia. Jesús dice, yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí viene una mujer gentil, queriendo un beneficio y reconociendo, cosa que ni los judíos reconocieron, a este Jesús como el hijo de David. Y ese no fue simplemente, bueno, hijo de fulano, ¿qué importa, verdad? Sino hijo de David, el rey David, el prometido Mesías vendría por este linaje. Y Jesús se maravilló de la fe de esta mujer, porque ella dice, sí, Señor, más los perrillos, los gentiles, que son más bajos que lo bajo, aún ellos comen de las migajas que caen de la mesa. Y usted puede mirar en el Antiguo Testamento y aún durante el ministerio de Jesús y ver cuántos gentiles comieron de las migajas. Hombres y mujeres que por fe entraron en los propósitos de Dios. Así que vemos aquí una diferencia. Y Jesús establece, y usted dice, pero ¿acaso Jesús no vino para morir por todo hombre? ¿Acaso no vino para dar su vida para todo aquel? Sí, ese fue su propósito. Pero también Él vino como el Mesías de Israel, dando esta oportunidad. Entonces entendemos que hay un tiempo de transición también aquí. Jesús está hablando a Israel, está enseñando a Israel. Ahora, otra vez, no quiere decir que toda enseñanza de Jesús era para Israel y no para la iglesia. Tampoco toda enseñanza de la ley es solamente para Israel y no para la iglesia. Sino que otra vez, mirando a través del apóstol Pablo y de sus escritos, podemos dividir bien, podemos aplicar bien y sacar las enseñanzas que son para nosotros. Mateo 28, 19. Y estoy usando el Evangelio de Mateo porque el Evangelio de Mateo, más que cualquier otro evangelio, es el Evangelio del reino. Si usted, pienso que ustedes están conociendo muy bien, ya vimos las dispensaciones unos años atrás, y va a venir un tiempo de milenio, el tiempo de un reino de Cristo aquí en la tierra. Y el Evangelio de Mateo tiene mucho que ver con ese periodo de tiempo, no con el periodo del tiempo de la iglesia. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús está hablando a sus discípulos y está hablando de un tiempo que todavía no viene, un tiempo que todavía no es. Durante el milenio, los judíos creyentes, es decir, van a ser aquellos que han aceptado a su Mesías, van a ir y predicar en todas las naciones. Ellos van a ser los evangelistas, si podemos usar ese término. Y por lo visto que van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando comparamos con el libro de los Hechos, notamos que el bautismo es en el nombre de Jesús. No vamos a leer, pero usted puede estudiar después Hechos 8:16 y Hechos 19:5.
encontramos que esta es la manera para este periodo, para este tiempo de la gracia, de bautizar en el nombre de Jesús. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y somos bautizados en el nombre de Jesús. Cuando consideramos la enseñanza de Jesús, es importante simplemente a veces prestar atención y notar a quién se dirige el Señor cuando está hablando. ¿A quién se está dirigiendo? Cristo no vino para establecer la iglesia, así como no vino para establecer el reino. Ahora bien, sí, el principio de la iglesia está en la muerte de Cristo. La gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el establecer la enseñanza para este tiempo de la gracia, este tiempo de la iglesia, Dios dejó esto al apóstol Pablo, de establecer la doctrina. Y Cristo tampoco vino para establecer el reino, del cual aún los propios discípulos al principio no comprendieron eso, no entendieron que Cristo no vino aún después de su resurrección. Ellos preguntan, ¿vas a venir otra vez a establecer el reino? Y Jesús le dijo, no es para vosotros entender los tiempos y las sazones. Cristo vino para redimirnos, para establecer en su sangre un nuevo pacto. Y ni siquiera Pedro fue realmente el que estableció la iglesia y la doctrina para la iglesia. Notamos en Mateo 16, 18 lo que muchos quieren de aquella falsa religión. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No tenemos tiempo para entrar en esta enseñanza hoy, pero Pedro es una piedra. La iglesia es edificada sobre la roca. Y si usted quiere estudiar las palabras ahí en el griego, Pedro, una piedra, Cristo, la roca, y muchas referencias en el Nuevo Testamento sobre el hecho de que Cristo es la roca. La diferencia está simplemente entre Petros y Petra, una piedra y una roca. Pedro era apóstol a la circuncisión por este tiempo de transición, Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado, como a Pedro el de la circuncisión. Y otra vez quiero enfatizar que era un tiempo de transición. Algunos no entendiendo y mayormente rechazando aún las dispensaciones, quieren vivir todavía en un tiempo de transición, formando ministerios para la llamada iglesia judía. Y se llaman a sí mismos creyentes judíos. Y está bien, es creyente judío. Y yo soy creyente americano y usted es creyente paraguayo. Pero forman su congregación aparte, manteniendo, por general, manteniendo todavía muchos de los ritos y muchas de las costumbres y maneras del Antiguo Testamento. Dice, nosotros somos también la iglesia, pero somos la iglesia judía. Y Pedro era el apóstol a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión. No entendiendo que ese era simplemente un tiempo de transición. Entendemos que los apóstoles, o en los apóstoles, está el cimiento, el fundamento del edificio. Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Tal vez, si da el tiempo, vamos a considerar un poco más detalladamente sobre esto de apóstol y profeta, pero note que los apóstoles y profetas están en el fundamento de la iglesia. Cuando usted construye una casa, pone un fundamento, pero ese fundamento solamente sale un poquito de la tierra y ahí queda. Y sobre ese fundamento usted va poniendo las paredes. No lleva ese fundamento con ese material de piedra y hormigón o lo que sea. Ese fundamento no va hasta arriba, hasta el techo. Queda ahí el fundamento. Y los apóstoles y profetas son parte de ese fundamento. Por eso decimos que no hay el oficio de profeta o de apóstol en la iglesia hoy. Había un tiempo de transición. Pablo sí fue llamado, comisionado para la dispensación de la gracia, para establecer la doctrina para esta edad. 1 Corintios capítulo 3 y el verso 10 y 11, los versos 10 y 11, 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cuando decimos que el apóstol Pablo establece la doctrina para esta edad de la iglesia, nosotros no predicamos a Pablo. Nuestra doctrina no está basada en Pablo, sino en el Señor Jesucristo. La misma doctrina que Pablo estableció no estaba basado en Pablo, estaba basado en Cristo. El apóstol Pablo siempre apunta al Señor Jesucristo como el principio y el fin, como el todo de toda su enseñanza es Cristo. Lea su carta a los Efesios. En Cristo, en Cristo. Todo lo que somos y todo lo que seremos es en Cristo. Creo que voy a dejar ahí por esta tarde para no entrar en otro tema. Pero qué importante que es, hermanos, para nosotros de entender las dispensaciones y especialmente de entender en lo que estamos considerando ahora la diferencia entre ese periodo de transición que hubo en el principio de la iglesia, el trato que Jesús tuvo y las enseñanzas que Jesús dio. No desechamos, al contrario, hay otra vez profundidades ahí. Hay hermosas enseñanzas para nosotros hoy, pero comprendiendo y entendiendo a quién Jesús se estaba dirigiendo cuando Él hablaba. Y luego el tiempo del principio de la iglesia, donde los discípulos tenían todas las cosas en común. Y algunas enseñanzas que vemos ahí, hay que entender que era un tiempo de transición. Si no, vamos a ser llevados por distintos caminos que no son de acuerdo a la sana enseñanza. Así que pidamos más que nunca al Señor una revelación de estas verdades para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Vamos a ponernos de pie y despedir en oración. What time is church tonight? Las 7:30 el culto en esta tarde, y me imagino que debemos tener una cena por ahí entre ese tiempo, ¿verdad? Ha de haber algo para comer.
Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que tú nos has revelado, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los misterios que en otro tiempo estaban escondidos, que hoy son revelados por el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar la palabra, a indagar tu palabra, Padre, oh Señor, y encontrar en ella, Padre, lo que tú quieres para nosotros, para edificarnos. Gracias, Señor, te damos por tu sabiduría en todas estas cosas, Padre. Bendito Señor, gracias, Padre. Aleluya. Amén. Señor bendiga, hermano.